del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por la apertura de este altar radial a través del cual vamos a estar llevando tu palabra, esa palabra de verdad que tú nos dejaste, Señor, para que compartamos con todo en aquellos con los cuales tú has querido llegar, los cuales tú viniste a salvar en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tu evangelio llega a esos escogidos por ti para darle esa fe, para creer en tu palabra, para creer en ti, porque tú eres la palabra, Padre Santo. Estamos hablando en su programa Manantial de Luz, Fe y Libertad acerca de la nueva vida en Cristo Jesús, recordándole que este programa le llega a ustedes como una cortesía del Ministerio Internacional La Gracia de Dios y las Iglesias Cristianas Vida Abundante, a quienes saludamos en todas partes del mundo, donde quiera que están nuestros hermanos, que están eh, tomando la rienda de llevar este servicio que Dios nos ha dado, este oficio que Dios nos ha dado de llevar su palabra a todas partes del mundo. Lo bendecimos en el nombre de Cristo y bendecimos también a la radio audiencia que cada tarde los sábados se conecta con nosotros para estar recibiendo estas clases que son de bendición primero para cada uno de ustedes, como también lo es para nosotros. Y en estas clases honramos a nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado el querer por hacer la voluntad de Él. Bendiciones, amados hermanos. Estamos hablando de la nueva vida en Cristo Jesús. Esto es como parte de identificar quiénes somos nosotros de acuerdo a lo que Dios dice de nosotros que nosotros somos. Porque si estamos hablando y estamos enseñando acerca de lo que es el pacto de Dios para con cada uno de nosotros de manera directa, como es el pacto de las ofrendas y el pacto del diezmar, que es un pacto que Dios hace conmigo y hace contigo de manera directa y donde Él te dice que es un pacto en el cual tú puedes ponerle a prueba, que verás que abrirá puertas del cielo, ventanas del cielo, hasta que sobreabunde la bendición en tu vida. Eso es un pacto. De hecho, vamos a hablar acerca de lo que son los pactos en la siguiente semana, pero vamos a seguir hablando acerca de lo que es la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos nosotros? De acuerdo a la palabra. Y recordamos aquí en Efesios 2, 1 y 3 nos dice la palabra, y Él, ¿quién es Él? Dios. Y Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición de acuerdo a la palabra. Y en esa condición nos encontró el Señor cuando vino a darnos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Dice, aquí en esta revelación de la palabra encontramos mucho material, mucha tela que cortar y bordar o tejer. Primero, Dios nos dio vida. Esa es una verdad que lo dice la palabra, lo dice el Señor. Dios nos dio vida. A menos que usted se detenga ante esta verdad y la visualice en su mente y en su espíritu, se perderá de percibir lo que aquí se nos declara y revela. Dios nos dio vida. Es Dios nuestro Padre Celestial quien nos da vida. Es Dios nuestro Padre Celestial quien nos da vida. Usted ni nadie se puede dar vida a sí mismo. La vida que usted ha recibido viene y proviene y desciende del Dios Altísimo. Aquí no estamos hablando de la vida que recibimos de nuestros padres carnales y terrenales. Aquí se nos habla de otro tipo de vida. Ponga mucha atención a esto. La vida que usted ha recibido viene y proviene y desciende del Dios Altísimo. Es, en hebreo a esa vida se le llama Zoe, la cual es la misma vida que posee nuestro Dios y Padre. Esa vida no viene del aire, ni de la lluvia, ni del sol, ni de la luna o las estrellas cósmicas, ni de ningún Big Bang o como se le quiera llamar. Esa vida viene de Dios.
La vida Zoe proviene de las entrañas de nuestro Padre Celestial. Es de eso que nos habla el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1:23, que dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es necesario que nos detengamos y visualicemos con los ojos del Espíritu esta verdad como si fuese una película o un video. Dice la palabra, dice el apóstol Pablo, siendo renacidos. Renacido es que una vez que usted nació de su padre y de su madre, usted vuelve a tener un renacimiento ahora en Cristo Jesús. El Señor te da esa nueva vida, esa vida de Dios que te la impregna a ti porque eres uno de sus escogidos para Él darte vida y vida en abundancia. Y usted no nació de simiente corruptible para esta vida. Esa vida no nace de simiente corruptible. ¿Cuál es simiente corruptible? Nuestros padres, nuestra madre. Están y no estarán, porque todo lo que fue creado va a desaparecer. Pero lo que es en Cristo Jesús, las cosas del Espíritu son eternas. Sino incorruptible, eso es esa vida que hemos recibido de ese Padre, que es santo, que es incorruptible, que es inmarcesible. Es incorruptible, de ahí no viene esa vida Zoe que se nos ha dado, esa nueva vida. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, es eterna. Por lo tanto, es necesario que nos veamos en esa vida, que reconozcamos lo que el Padre dice de nosotros, que nosotros somos al darnos vida. Hasta que usted y yo no veamos a Dios viniendo a nosotros, que estábamos muertos, trayéndonos de su vida y dársela a usted mismo y a mí mismo. Puede que sea tomado en ignorancia y creerle a aquello que falsamente enseñan que es el hombre muerto quien se da vida a sí mismo, lo que niega la verdad que es Cristo. Usted estando en muerte, en un estado de muerte, perdido en sus pecados y delitos, usted no podía hacer absolutamente nada para darse vida, porque un muerto no puede darse vida. No había nada que usted pudiera hacer, sus obras, no importa nada lo que usted pudiese hacer que le pudiera dar esa vida de Dios. Esa vida de Dios viene como un regalo que nos da a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nos engendra de nuevo para una vida eterna en Cristo Jesús. Nos da vida eterna porque Él nos da la fe para que creamos en Cristo y para que creamos en su palabra, y esa palabra nosotros en ella somos santificados y somos dados de ser parte de la familia celestial. Ese es el nuevo nacimiento del que se habla, es la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, una vida eterna, una vida que es la misma vida del Padre Dios. El Padre, en su naturaleza de su vida Zoe, nos ha dado su vida Zoe y hemos sido hecho una nueva creación en Dios espiritualmente. Y ahí, a partir de ahí, vamos a vivir esa vida espiritual, porque hay grandes beneficios si usted reconoce quién es usted, partiendo de lo que la palabra dice de usted, que usted es. Y es por eso que estamos viendo que todo lo que hemos estado enseñando acerca de ese pacto para con Dios, Él lo ha hecho porque somos parte de Él, porque Él quiere que vivamos en la bendición de lo que es un hijo heredero, un hijo que tiene toda la herencia de aquel que es santo. Y si el Padre es santo, pues sus hijos son santos. Aquel que es dueño del oro y la plata, si el Padre es rico, usted es rico. Hay mucha herencia, hay mucha promesa, hay mucha verdad en usted reconocerse quién es usted a partir de que Cristo cambió su estado de muerto en delitos y pecados. Y ahora usted ha sido dado de gracia y de misericordia en Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia? Es un regalo de Dios. No porque lo merecíamos, no porque hubiéramos hecho esto, aquello y lo otro,
como las religiones enseñan, no porque nosotros nos hayamos preparado para recibir lo que ya Cristo nos dio mucho antes de nosotros haber nacido. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y dijo, los tengo en mi mano y no perderé ni uno, nosotros estábamos en esa mano y estamos en esas manos. Él dijo que no va a perder ni uno y esa promesa se cumple, porque Él vino por su pueblo, por lo que Él habría de salvar. Y Él consumó la obra salvística y nos dio esa vida. Y cuando terminó su sacrificio, ¿qué hizo el Señor? El Señor en su sacrificio, Él lo que hizo fue que se alegró. Él se gozó de lo que es el fruto de su sacrificio. Y su sacrificio fue que Él nos dio vida en Él y vida en abundancia. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y por eso es que creemos en su palabra y por eso es que creemos en lo que Él dice de nosotros, que nosotros somos. Y somos esa verdad que sigue siendo verdad, que Él nos dio vida y vida en abundancia. Dice la palabra, recuerde que es necesario e importante que usted se afirme en esta verdad. Fue Dios quien le dio vida a usted y a mí, y no nosotros a nosotros mismos. ¿Cómo dice la palabra que era nuestra condición cuando Dios nos dio vida? La palabra nos da la respuesta y se nos dice claramente, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición. ¿Qué es estar muerto? Porque usted dice, pero ¿cómo? Bueno, porque físicamente podemos estar vivos, pero podemos estar muertos espiritualmente porque estábamos separados de Dios. Y la separación de Dios nos convierte en muertos espirituales. Entonces no teníamos esa vida no teníamos esa vida espiritual, simplemente como creación de esta naturaleza corruptible, pues teníamos esta vida que es efímera, que tiene fin, que es corruptible. Pero la vida incorruptible de Dios nos viene dada a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la verdad de la palabra. Esa es la verdad de nuestra condición en aquel tiempo. Estábamos muertos en pecados y delitos. ¿Cómo estábamos todos? La palabra nos dice claramente, muertos en delitos y pecados. ¿Puede un muerto darse vida a sí mismo? La respuesta a esa es no. La palabra nos dice que nosotros no podemos darnos vida a nosotros mismos. La palabra. ¿Puede un muerto desear vida estando muerto? No. ¿Puede un muerto pedir vida? No. ¿Puede un muerto buscar la vida? No. Un muerto es nada más y nada menos que un simple muerto. Como muerto, en ese sentido, no podíamos hacer nada, no podemos hacer nada. Partiendo de que el Señor en su infinita misericordia, Él mismo se hizo carne, Él mismo se hizo hombre y Él mismo vino a pagarse a sí mismo nuestra deuda por la cual nosotros estábamos separados de Él para acercarnos y hacernos parte de su familia celestial. Es una operación de Dios. Esa es la nueva vida en Cristo Jesús, la cual tenemos, la cual fuimos dados por gracia. Esa gracia que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, somos el Ministerio Internacional de la Gracia de Dios y hablamos que sí, que esa es nuestra identidad y que defendemos lo que es la gracia, porque defender la gracia es defender la obra salvífica de Cristo Jesús. Defender la gracia es defender lo que es Cristo, porque Cristo fue que por gracia nos dio la salvación, nos dio la redención, nos dio la justificación, nos dio la santidad y nos ha glorificado en Él para siempre, para toda la eternidad. Entonces, por eso es que hablamos de la gracia, porque la gracia es el regalo que nos dio Dios en Cristo Jesús. Él es nuestra gracia, porque nosotros no lo merecíamos, porque nosotros no habíamos hecho nada para merecerlo. Sin embargo, en su infinita misericordia y por gracia, Él nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la nueva vida que tenemos
en Cristo Jesús. Aquí se nos habla de nuestra condición espiritual, ya que físicamente estábamos vivos, físicamente, pero un vivo físicamente que esté espiritualmente muerto en pecados y delitos, está separado de Dios y está sin Dios, sin fe, sin esperanza y sin vida espiritual. Esa era nuestra condición. Esa era la condición de todos nosotros. Estábamos todos enemistados con Dios. Había una pared de separación entre nosotros y Dios, pero Cristo vino a derribar esa odiosa pared para que Dios nos diese vida y vida en abundancia. Y eso sucedió con esa obra de nuestro Señor Jesucristo, con esa obra de Dios cuando se hizo carne, cuando vino por cada uno de nosotros a buscar lo que se le había perdido. ¿Por qué decimos buscar lo que se le había perdido? Porque ya éramos de Él cuando nos creó en la eternidad, cuando nos puso nombre, cuando inscribió nuestro nombre en el libro de la vida, antes de la fundación del mundo, ya nuestro nombre, Él fue que nos puso nombre, ya nuestros nombres estaban escritos en ese libro de la vida y del Cordero. Y por eso que se le habían perdido, que en la transgresión de Adán, nos separó Adán a todos de Dios. Entonces ya estábamos muertos espiritualmente porque estábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y es por eso que Él viene a buscar esos, los cuales Él antes conoció, esos a los cuales Él llama, esos a los cuales Él justifica, esos a los cuales Él santifica, esos a los cuales Él glorifica en Él, dándole su palabra, dándole este conocimiento. Usted reciba este conocimiento como un regalo de Dios, porque es como nosotros lo hemos recibido por gracia, y por gracia también lo damos, porque es el mandato de Dios que llevemos esta palabra para que nosotros podamos edificar esa iglesia que es el cuerpo de Cristo. No importa en cuál iglesia usted milite, este mensaje para usted. Si usted es un creyente, usted está recibiendo este pan de la enseñanza que le envía nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Estábamos todos enemitados con Dios, había una pared de separación entre nosotros y Dios, pero Cristo vino a derribar esa odiosa pared para que Dios nos diese vida y vida en abundancia. Ningún hombre muerto puede hacer nada por sí mismo. Ningún hombre muerto puede acercarse a Dios. Ningún hombre muerto puede reconciliarse a sí mismo para con Dios. Dios mismo se reconcilió consigo mismo en Cristo Jesús, Señor nuestro. De ahí es que viene esa reconciliación. Nosotros todos que estábamos separados de Dios, pero ahora hemos sido hechos cercanos en el amado. El Señor nos ha acercado en Cristo Jesús a Él. Ahora cuando el Señor nos ve cubierto por su sangre, esa sangre que nos justifica, esa sangre que nos redimió, esa sangre que quitó esa pared que nos separaba de Él. Y cuando nos ve como sus hijos, porque hemos sido hijos suyo, hecho hijo suyo en el amado. Y esa es la verdad nuestra. Es una verdad que Dios nos da para que nosotros vivamos en ella. La verdad de nosotros es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Aquí ahora se nos habla acerca de cuáles eran nuestros caminos y cuál era nuestra forma de vivir cuando estábamos muertos y separados de Dios, en los cuales delitos y pecados anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el enemigo, entre los cuales todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros, nuestra condición era la misma que la de los demás. Aquí se nos explica quién éramos, cómo estábamos, cuál era nuestra condición, cuál era nuestra forma de vivir cuando estábamos muertos. Pero ya ahora que tú conoces esta verdad, ahora que tú conoces quién eres en Cristo Jesús. ¿Por qué te digo que tú conoces? Porque te está llegando esta verdad y tú la estás recibiendo. Porque el Señor dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y Él no lo echa afuera. Porque si tú has escuchado la voz de Dios a través de la palabra, es porque tú eres una oveja. Es porque tú eres un hijo de Dios.
Lo que te constituye hijo de Dios es la revelación que tú recibes cuando tú escuchas la palabra de Dios y gustas de ella, porque los enemigos de Dios no van jamás a gustar de la palabra, pero aquellos que son de Él siempre van a amar el sonido de sus palabras. Y saben cuando es su palabra, cuando es el Espíritu Santo que le está redarguyendo acerca de que el Evangelio que le está siendo revelado, lo que se le está revelando es palabra de Dios. Nosotros servimos la palabra de Dios como hemos sido servidos de ella, para que nuestra fe crezca y crece. Y así la servimos con amor para que en usted también esa fe crezca. Esa es la verdad de Dios. Esa es la verdad que Dios nos ha dado para compartir, para llevar al mundo. Para que todo aquel que Él ha escogido, todo aquel que es oveja, escuche su voz a través de su palabra. Y esa palabra lo traiga de esa condición de separación de Dios, a hacerse cercano a Él. Y usted empiece a ver todas las bendiciones que hay en la palabra, todas las bendiciones que hay en las promesas de Dios, todas las bendiciones que hay en los pactos para con Dios, en esos pactos que Él hace con usted y que hace conmigo, para que nosotros seamos redarguidos por el Espíritu morador, ese Espíritu Santo que fue sellado en usted, que fue sellado en mí en el momento en que usted fue hecho una nueva creación. Ese Espíritu Santo que mora en usted, usted es la casa del Señor y el Señor dijo que no falte alimento en mi casa. Y si el Señor dijo que no iba a habitar más en templo hecho de madera y piedra, el Señor dijo que iba a habitar en cada uno de nosotros, de los creyentes, pues nosotros somos su morada. Y el Señor dijo que no falte alimento en mi casa. Por ese pacto que el Señor nos ha dado para con Él, para nosotros observar eso que el Señor nos ha dado, que nos ha dicho, que nos ha instruido acerca de nuestra fidelidad, acerca de nuestro amor por la palabra, de nuestro amor por la congregación, por nuestro amor por llevar esta palabra, porque cada día los ministerios sean más fuertes acerca de llevar esta esperanza al pueblo de Dios. El pueblo de Dios son todas esas ovejas que aún no han escuchado la palabra y que la pueden escuchar a través de estos medios y darse cuenta de que ellos fueron salvados en la cruz del Calvario cuando Cristo murió por cada uno de nosotros, dándonos vida y vida en abundancia. La vida en Cristo es una vida diferente, es una vida de abundancia, cual sea que sea tu negocio en la vida, tu trabajo, tu condición, puede ser enriquecida a través de conocer la verdad de Dios y de recibir lo que Dios ha propuesto para tu vida, acerca de esa fidelidad de Él para contigo y de nosotros para con Él, de vivir en la obediencia que Cristo nos dio. Ahora cuando Dios nos ve como esos hijos obedientes, que somos obedientes en Cristo Jesús. Es la obediencia de Cristo que Él ve en nosotros. Y entonces ya que nosotros sabemos que hemos sido hechos hijos de Dios, que sabemos que hemos sido salvados en la cruz del Calvario, que hemos sido justificados y que fuimos redimidos y que no tenemos ninguna deuda para con Dios, y que al ser hecho parte de la familia celestial, empecemos a vivir como los hijos de un Padre Santo, de un Padre Celestial, a vivir lo que es nuestra vida eterna desde ya. Desde ya usted puede vivir su vida eterna porque ya usted tiene en conocimiento que usted no perecerá jamás por la promesa. No perecerá jamás. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice que usted va a perder nada en lo absoluto. Al contrario, dice lo contrario a eso. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para usted que está en Cristo Jesús. ¿Por qué usted está en Cristo Jesús? Porque el Padre lo trajo a los pies de Cristo. ¿Cómo? A través de la palabra. Cuando usted gustó de la palabra es porque el Espíritu en usted le reveló la verdad de Dios y el Señor vino, se encargó Él de darle fe para que usted creyera. Y esa fe crece a través del conocimiento de la palabra. La operación de acercarnos a Dios fue una operación de Dios mismo para con nosotros. Él es quien nos da fe. La fe es un regalo de Dios para que nadie se gloríe. Él es que nos redarguye a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de un hermano, a través de un pastor.
y esa fe crece. Entonces nuestra vida es enriquecida al conocimiento de la verdad de Dios. ¿Con quién es que debemos tratar? Con Dios. ¿Quién es que tiene un pacto que cumple siempre su pacto con nosotros? Dios. Pues vamos a hacerle caso a ese pacto de Dios para con nosotros y seguir trabajando en lo que el Señor quiere que nosotros trabajemos en obediencia a su palabra, a su verdad. Aquí se nos revela el gran contraste entre aquella vieja vida y la vida nueva en Cristo. Esa vida Zoé que nuestro Padre Celestial nos ha impartido y hecho participante de su naturaleza divina. Nosotros éramos hijos de ira, ahora somos hijos de misericordia y paz para con Dios. Antes servíamos al mundo, a la carne y al príncipe de las tinieblas, pero ahora servimos a aquel que nos dio su vida, Zoé, la misma vida de Dios. Cuidémonos de agradar a aquel que nos impartió su propia vida, a vivir la vida Zoé, la vida de Dios que recibimos de Él. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gracias por su sintonía. Lo bendecimos en el nombre de Cristo. Espero que hayan recibido esta palabra en amor como se la hemos servido y como la hemos recibido de Dios a través de nuestro pastor. Sean bendecidos cada uno de ustedes y recuerden que nuestras asambleas a las 10 de la mañana en el 90